Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a uno más de sus programas Revelación con Gerardo Said y un servidor Norman Bardavid. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Norman? Muy buenas tardes. Gracias por este espacio y compartir, como siempre, la agenda que desarrolla el proyecto Revelación y también las actividades que vienes desempeñando tanto en el ámbito de la cultura como de cultura de paz y el arte. Es muy interesante lo que ha venido pasando en los últimos días. Cuéntanos, si te parece, primero de la inauguración de esta muestra de pintura de los colombianos que tuviste el jueves pasado. Pues así es, Gerardo. En la galería se inauguró una serie de exposiciones, porque hay una exposición individual de Nicolás Lugo. Más como colectiva, ¿no? Hay una sección que es individual de este artista, un muy joven artista, muy talentoso, Sí. Todos colombianos, y después una colectiva con algunos de los artistas consagrados, como Ana Mercedes Hoyos, Sí. y un grupo de jóvenes valores que tocan el tema del realismo, Sí. de una manera impecable. Sí. Muchos de ellos son discípulos de Darío Ortiz, un artista colombiano también muy reconocido internacionalmente, y pues nos honró, es un honor estar ahorita vestida de gala con este enorme talento colombiano. Hay una cordial invitación para que el público lo pueda visitar. La exposición va a estar abierta hasta el 20 de junio. Pues también quisiera comentar que muy probablemente esto se conformará ya más adelante a través de Planeta 2013 y nuestros canales de comunicación, Sí. en donde se haga la inauguración oficial de la sede de la Comnapaz México, donde el doctor Johan Galtung, premio alternativo Nobel de la Paz, sea el que lo inaugure. Bueno, qué honor y además un privilegio que uno de los pues referentes de cultura de paz en el mundo, que está en ese nivel, destacado como premio alternativo de paz, sea quien abra pues a la sociedad civil primero y después a la Ciudad de México en su conjunto este espacio para poder vincularse a acciones de paz. Me parece importantísimo. Pues justamente él es noruego de nacimiento, pero ha sido un muy importante mediador de paz a nivel internacional. Pudimos asistir a una conferencia que brindó en la Universidad de San Juan del Río en Querétaro. En Querétaro, ¿no? Exactamente, porque justamente se inauguró la sección académica de Educación por Cultura de Paz en esa universidad, lo cual felicito a la universidad, felicito al Estado de Querétaro por la iniciativa. Claro. Y qué maravilla que ya estaremos teniendo en México pues ya no solamente una universidad, que era la Universidad Albert Einstein, que estaba dando esa cátedra, sino que ya en otros estados está empezando la iniciativa y ojalá continúe por todo el país, ya que este ejemplo. La paz, como lo mencionó el doctor Galtung en su conferencia, es muy interesante porque dice, al final de cuentas, la paz es creatividad. Mira. ¿Creatividad para qué? Para mediar dos puntos de vista o tres diferentes puntos de vista en donde hay conflicto, y que lo importante es tener la creatividad de lograr la armonía y el equilibrio. De ahí tan importante el arte, porque el arte también es creatividad. Ya lo creo. Una de las premisas tan importantes para los conflictos es evitar que existan. Y la única manera para evitar que existan es la cultura. Hay un referente que las personas y las comunidades que las forman, en la medida que tienen mejor información sobre ellos y sobre los otros, en términos de cultura, hay más oportunidad de resolver los conflictos. Exactamente. Él en su charla habló de un caso en particular en donde está él trabajando como mediador de paz. Es un proceso en donde está en conflicto una serie de países de Asia, sí, lo que se llama ASEAN, sí, y China, sí, en donde hay un conflicto por algunas islas del Pacífico. Sí. Y compartía del referente de que de China tiene pues una historia milenaria de
pues varios miles de años. Sí. Y pues lo mismo las diferentes islas del Pacífico. El objetivo es llegar a la resolución de qué es lo que sucederá con quién es el que estará de alguna manera dirigiendo, administrar la agenda de este territorio y las actividades de las comunidades. Así es, pero que lo interesante que compartió es, puede ser 3.500 años de historia de China, pero a partir de las resoluciones que se tomen ahorita, el futuro son millones de años. Importantísimo cómo precisamente él expone que la creatividad es dejar plataformas de interacción, en donde no se pueden tomar posturas extremas, como es el caso de las Malvinas, ¿no? O es tuyo y mío, más bien es de todos. Y sin tomar estas posturas de extremo, en realidad lo que tiene que buscarse el beneficio es para las comunidades, y no tanto quien se apropia de los recursos, que eso me parece como que del siglo pasado, ¿no? No es como extraigo el oro de una mina o de un recurso de cualquier territorio, en el caso de las Islas Malvinas o de las islas de Asia, sino más bien cómo los recursos de estos sitios van a beneficiar a esas comunidades. Es definitivo. Y yo creo que esto cambiaría por completo el cambio de percepción acerca de poseer, más que administrar recursos, ¿no? Finalmente. Él en su plática fue muy interesante porque le ha tocado a China en nuestro tiempo, en lo que ha sido en lo contemporáneo, sí, como Hong Kong, que estaba de alguna manera administrado por los ingleses, y se llega a la resolución de que pasa nuevamente a China. Y dice, lo único que se puso es una coma, Hong Kong, China. Ahí está. Y lo mismo, una coma, esa es la única diferencia, porque Hong Kong básicamente ha seguido con su propia administración. Sí. La isla de Taiwán, sí, que también fue un proceso de conflicto, dice, se hubiera evitado gran parte del conflicto si se hubiera puesto Taiwán, China. Igual. Donde la isla administra sus recursos, claro, y quedan para beneficiar a la población que se queda en la isla, y de alguna manera pues tiene la participación de los capitales y de los empresarios que quieras. Así es. Ya sea de Estados Unidos, de China, de Europa, Inglaterra, al final el capital es de quien lo tiene. Así es. Y compartió que en los últimos tiempos, en donde China se está realmente siendo el gran imperio que está avanzando a ritmos agigantados. Importantísimo. Dice, ha sabido cómo tomar lo mejor del socialismo y lo mejor del capitalismo. Obviamente todavía no tienen las soluciones perfectas, pero sí se ve cómo ha desarrollado una muy importante clase media, cuando en gran parte del mundo la clase media está cada vez más oprimida. Más colapsada y en una especie de sándwich entre los que menos tienen y más tienen. Y es interesante el caso de China. Nosotros hemos venido diciendo en los últimos programas que el caso de China es como estudiado en diferentes universidades, porque es todo un fenómeno como potencia militar, como potencia económica, pero también como potencia social, porque esta manera de distribuir la carga de trabajo y el desarrollo del bienestar en términos chinos es bien interesante, ¿eh? Pues estás hablando de salud, estás hablando de deporte, estás hablando de cultura, y pues siendo tantos millones y desarrollando este tipo de equilibrios, pues viene siendo una sociedad hasta cierto punto que viene trabajando equilibradamente hacia adentro. Sí, lo podemos ver en las diferentes manifestaciones artísticas. Por ejemplo, los invito a que pongan en YouTube Ode to Joy, la Oda a la Alegría de Beethoven, en donde hay una sinfonía de coros y orquesta de 10,000 personas. 10,000 personas. 10,000 personas. He visto el video, es impresionante. Norman, y están todos en un estadio. Sí. Y están tomando parte los coros, los ejecutantes, es impresionante. Es impresionante. Y eso es China. Y eso es China. Se habla de los grandes parques escultóricos en el mundo, y el primer referente hoy por hoy es China. China está invitando a los más importantes escultores a nivel mundial a ir desarrollando estos parques en donde la belleza
de la obra de arte está relacionada con la belleza natural. Manifestando ese puente que hemos venido hablando, que la naturaleza y el arte son exactamente un puente y totalmente coherente, ¿no? Sí, pues tampoco es la panacea, obviamente sí. También China está invadiendo el mundo con mucha basura y todo, como siempre decimos, hay la parte de luz y la parte de oscuridad. Sí. Hagamos un análisis muy puntual de los aspectos luminosos, los aspectos que consideremos que sean de sombra, pues tratar de aprender de ellos. Sí. Y nos toca a cada uno de nosotros y al país en donde habitamos hacer ese análisis puntual e ir tomando lo mejor de las diferentes de cada una experiencias, de estas experiencias y de ahí salir. Pues ahí está. El caso es de que México, a través de los esfuerzos que realiza la Comisión Nacional de Paz, pues es instalar precisamente estas mesas de trabajo en donde se invita a las organizaciones a pronunciarse en acciones de paz y que la paz al final es el equilibrio y la manifestación de trabajos humanísticos. Exactamente. Y la cultura no puede quedar fuera. Y es la conferencia de Johan Galtung fue la paz desde la paz, porque hay paz positiva y hay paz negativa. Sí. Entonces, las acciones de paz sobre la paz más bien son acciones preventivas. Uh-huh. A medida de que estén muy claras las condiciones sociales, en base a que se necesita que haya una economía de sustentabilidad desde la dignidad para los habitantes de una sociedad, ahí empieza el principio de paz desde la paz. Y yo pondría en un cuestionamiento muy serio si en México el salario mínimo al que gran parte de los mexicanos acceden hoy por hoy es de dignidad. Yo creo que has tocado un punto muy importante que vamos a comentar después de esta pausa. No puede haber paz en una sociedad donde está exacerbado de manera desequilibrada la concentración de los recursos en unas cuantas familias y gorditos patriarcas, sino tiene que haber este equilibrio y esta participación de una economía mucho más distributiva, mucho más sana, participativa, y donde se privilegia a las grandes cadenas, los grandes consorcios, para obligarnos a solamente actuar dentro de sus reglas de juego y dejar por fuera estas características tan importantes que son las bases comunitarias, las bases que trabajan todo el insumo natural, que son incluso nuestros alimentos. Es increíble que al rato nos vamos a estar alimentando de cajas y de latas que seguir consumiendo de nuestros territorios el alimento que tiene vida, ¿no? Exactamente, mi estimado Gerardo. Y yo te invitaría a que en el próximo segmento, que ya estamos a punto de terminar, empecemos a hablar de las ecoaldeas, si te parece. Increíble, pues adrede tenemos una conferencia internacional, yo les comento después de esta pausa y regresamos.